que nos acompañen. Es un verdadero gusto estar con ustedes hablando de un tema tan importante, tan vigente y que está de moda, pero que también tiene su parte, digamos, no tan bonita o sus riesgos. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para conversar un poco sobre el uso que se está haciendo de este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa y pues desde nuestra perspectiva y desde nuestro expertise, comentar un poco sobre los riesgos que pueden haber detrás del uso irreflexivo quizás de estas tecnologías para que lo tomen en consideración en sus organizaciones. Daniel, por si quieres presentarte. Gracias, Daniel. Y yo sé que va a ser un poco confuso, dado que los dos compartimos nombre. Mi nombre es Daniel Valverde. Yo voy a complementar la presentación de Daniel respecto al uso de la inteligencia artificial, pero enfocada en el entorno laboral. Y ya a nivel internacional, inclusive a nivel local, hemos visto empresas, organizaciones que están utilizando estas herramientas para ser más eficientes, ser más productivos, pero ese fin, que es bastante loable, no los debe evitar considerar algunos riesgos o temas que tenemos que tomar en cuenta antes de implementar o aplicar estas herramientas o permitir a nuestros trabajadores utilizarlas en un entorno laboral. Entonces, sin más preámbulo, le devuelvo la palabra a Daniel para que inicie la presentación y que nos hable de este tema de manera general. Gracias, Daniel. ¿Me confirmas, por favor, si se puede ver la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, el tema evidentemente es el uso de IA generativa en el entorno laboral. Sin embargo, nos gusta introducir ese tema hablando un poco sobre el concepto de inteligencia artificial, qué queremos decir cuando nos referimos a inteligencia artificial. Muchas veces lo usamos en el día a día sin realmente entender de qué trata o sin poner atención quizás a algunos elementos característicos que hacen a la inteligencia artificial tan poderosa como lo está haciendo hoy en día. Luego hablaremos también un poco sobre los usos y aplicaciones que se han dado de esta tecnología en general, pero también aplicada específicamente en el caso de inteligencia artificial generativa, ¿no? Esa inteligencia artificial que es capaz de crear contenido a partir de una cantidad de datos con la que ha sido entrenada. Luego hablaremos un poco sobre los riesgos y desafíos. Para eso hay que entender, insisto, las particularidades de la inteligencia artificial y por qué se diferencia de otro tipo de tecnologías o por qué se diferencia incluso de otro tipo de software y por qué, por ende, es importante ponerle atención a esos riesgos y a esos desafíos. Luego hablaremos un poco de qué implica este concepto de inteligencia artificial responsable, que por lo menos desde el capítulo de inteligencia artificial de Camtic es un concepto que hemos estado intentando promover, ¿no? Porque nos interesa maximizar los beneficios y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial sin sacrificar esos riesgos y poniendo la atención también al impacto que puede tener el uso de IA en la vida de las personas y en los derechos también de las personas. Y luego Daniel hablará un poco ya de la parte de la IA generativa en el entorno laboral, el riesgo de estas herramientas y lo que podría tener una política de uso de IA dentro de sus organizaciones. Sé que nos acompañan personas de diferentes sectores, de diferentes industrias, del sector público, del sector privado, y por ende intentamos hacer un contenido que sea, ¿verdad? Útil para todos estos sectores, porque al final de cuentas se trata de una tecnología transversal, ¿no? Una tecnología que puede ser adaptada y utilizada para diferentes usos. No sé si hay personas aquí que ya han visto esta presentación, porque la hemos dado también en otros foros, pero a quienes no, siempre nos gusta iniciar entendiendo qué no es la IA, porque para definir qué sí es la IA hay tantas definiciones como expertos, ¿no? Eh, entonces es importante muchas veces para poder entender un concepto complejo, por lo menos comenzar quitándole las cosas que no es, para poder entender mejor en qué consiste. Y en el caso de esta presentación, donde nos estamos centrando en los cuidados del uso de la IA, evidentemente estas características que no tiene la IA nos parece que son fundamentales y que ustedes se puedan llevar el día de hoy. Y si hay algo de lo que se pueden llevar el día de hoy de esta presentación, ojalá que sea eso. Uno, no es magia la inteligencia artificial. Y yo sé que suena tonto tener que decirlo, pero créanme que
con las cosas que vemos y que se ven por ahí en Internet y que incluso a veces nos preguntan, es importante aclarar, ¿verdad?, que no es magia, que se trata de estadística, de matemática, de computación muy compleja, de eso no hay ninguna duda, tan compleja que ni siquiera los propios desarrolladores de modelos como ChatGPT, bueno, como GPT y otros modelos fundacionales que hay por ahí, ni siquiera los propios desarrolladores pueden realmente entender cómo un sistema genera el contenido que genera, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, o hace una recomendación determinada o hace una predicción específica, ¿no? Muchas veces no lo entendemos porque es muy compleja la estructura y la arquitectura de ese tipo de sistemas. Eh, y esa capacidad que tienen para aprender, pues hace que esa complejidad sea aún mayor y que además se dé una especie de opacidad en el sistema, que cuesta escudriñar qué tipo de procesamiento de información se está llevando a cabo, ¿no? Cuáles patrones específicos ha encontrado el sistema dentro de un cúmulo o repositorio de datos y qué fue lo que lo llevó a tomar una determinada decisión o recomendación, ¿no? Pero bueno, quedémonos en que no es magia, tampoco es un oráculo. Y cuando digo que no es un oráculo, esto es muy importante porque lo que estamos diciendo es la inteligencia artificial se puede utilizar para muchísimas cosas, pero hay cosas para las cuales no deberíamos utilizar la inteligencia artificial o hay cosas en las cuales se debería utilizar la inteligencia artificial con un grado mayor de supervisión humana, mientras que hay otros usos de la IA donde ese grado de supervisión o intervención del ser humano podría ser menor, ¿no? Yo no necesito un ser humano que intervenga entre, por ejemplo, la recomendación que me haga Spotify de una canción que a mí me puede gustar y la recomendación que haga sobre esa canción, ¿no? Es decir, no ocupo un ser humano en el medio porque las consecuencias de esa decisión no tienen un impacto, digamos, muy grave en mi vida o en mis derechos. Todo lo contrario, más bien estoy abierto a que el sistema me recomiende música que me gusta, ¿no? El problema es cuando más bien usamos la IA, tal vez no en ese contexto, sino en otro, como lo podría ser el sector financiero, como lo podría ser el sector salud, donde ya la decisión que tome un sistema de estos puede ser mucho más grave y por ende la intervención humana también es más necesaria. O en qué casos no utilizar del todo la inteligencia artificial. Bueno, esa es una discusión que se está dando a nivel mundial, por ejemplo, para hacer lo que se denomina el social scoring, es decir, para determinar la puntuación que deberíamos darle a una persona en virtud de su comportamiento y de sus prácticas y de sus hábitos, ¿no? Ese tipo de medidas de control y seguimiento y vigilancia son usos de la inteligencia artificial bastante nocivos y que van en contra, además, de todos los derechos humanos y fundamentales que nuestras leyes tienen garantizadas, ¿no? Así que, por eso digo, no es un oráculo. Entendamos bien en qué usos o qué usos sí utilizar la inteligencia artificial y en qué usos no hacerlo, o qué grado de intervención humana deberíamos darle según el contexto en el cual nos encontremos. 3, no entiende el mundo ni el significado de las palabras que genera. Eso es importante y se mezcla con el cuarto punto, que es que la IA no tiene conciencia. Y aquí no me voy a adentrar, evidentemente, en la discusión más filosófica que hay sobre este tema. Lo que sí es cierto es que cada vez es más complejo entender cuándo la inteligencia artificial podría estar llegando a ese punto de singularidad, donde su capacidad ya ha sido incluso, o su capacidad incluso supera la del ser humano. A la fecha podríamos decir que no hemos llegado a ese punto, o por lo menos el consenso internacional de los expertos es que no hemos llegado a ese punto. Por ahí hay algunos papers de algunas personas que dicen que sí, que realmente ya tiene propiedades generativas y propiedades que la hacen casi que pensar por sí misma y por ende entender realmente lo que está diciendo. Y la complejidad filosófica aquí es que nosotros como seres humanos ni siquiera entendemos aún nuestro propio cerebro y no entendemos aún ni siquiera cómo es que tenemos o cómo es que funciona la conciencia humana. Entonces, mucho menos podemos entender o identificar cuándo la máquina va a tener conciencia, ¿no? O va a tener capacidad para entender realmente sus acciones. Así que dejo esa discusión de lado para decir que hasta este momento lo que me interesa es que nos llevemos el hecho de que la IA, especialmente porque no está compuesta de la misma forma que los seres humanos, no tiene un mismo entendimiento de la realidad, ¿no? De las normas, de las leyes de la física, ¿no?
Y eso es importante entenderlo para que no confiemos de más o no cedamos tan fácilmente a esa antropomorfización que hacemos de las máquinas, ¿no? Esa tendencia muy humana de asignarle atributos humanos a objetos que no lo son. ¿Y por qué? Porque es importante tener claro eso, por el quinto punto. Y es que la inteligencia artificial no es infalible. Ustedes dirán, bueno, los seres humanos tampoco. Claro, es cierto. Pero es importante que cuando estemos tratando con máquinas, no abandonemos, ¿verdad?, esa supervisión de la que les hablaba antes y que entendamos más bien que por naturaleza el sistema de IA va a generar contenido falso o va a producir contenido que no es verídico o información que no es veraz e incluso podría llegar a darse el caso, y se ha dado, y se está dando, de donde se produce contenido que es bastante nocivo o contenido dañino, ¿no? Hablamos de cosas, ¿verdad? Como sugerencias para que las personas cometan un delito o sugerencias para que una persona cometa suicidio o inclusive hemos visto casos donde el sistema de inteligencia artificial crea un contenido falso atribuyéndole a una persona el haber cometido un delito, ¿no? Y por ende hay riesgos ahí también para la imagen de las personas en virtud de lo que ese tipo de sistemas puedan producir. Entonces, el mensaje es: la IA no es infalible, todo lo contrario, es propensa a errores y la pregunta es no si va a cometer un error, sino qué vamos a hacer como organización o qué medidas tenemos implementadas como organización cuando eso suceda. Dicho eso, entonces, ¿qué sí es la inteligencia artificial? Bueno, aquí hay diferentes definiciones, pero yo rescato dos. Una porque proviene de quien acuñó el término inteligencia artificial, que es John McCarthy, allá en los años 50, y por ende hay que darle el mérito que merece, diciendo cómo él conceptualizaba el tema de la IA, ¿no? Y además me gusta porque es una definición bastante simple, pero muy representativa de lo que queremos decir todos cuando hablamos de inteligencia artificial, y es la ciencia y la ingeniería de la creación de máquinas inteligentes, es decir, es esa ciencia que estudia la capacidad de atribuirle o dotar a las máquinas de todas estas habilidades que nosotros comúnmente le hemos atribuido a eso que entendemos como inteligencia. ¿Y qué son esas atribuciones o capacidades o habilidades que hemos asociado normalmente a la inteligencia? Bueno, estamos hablando de la capacidad de resolver problemas, estamos hablando de la capacidad de razonar, es decir, de hacer deducciones, de hacer inferencias, de detectar patrones y tomar decisiones con base en esas inferencias o deducciones. Y por supuesto, quizás una de las más importantes y que desde noviembre del año pasado, ya hace un año, descubrimos que se hizo bastante buena la IA en esto, que es el lenguaje, evidentemente, ¿no? Hemos llegado al punto donde la inteligencia artificial ha aprendido a hablar como los seres humanos. Y no solamente ha aprendido a hablar como los seres humanos, lo que ha hecho es que ha aprendido la representación de ese conocimiento detrás del lenguaje humano. Es decir, ha podido entender los patrones que tiene el lenguaje de los seres humanos, porque hay patrones en el lenguaje humano, sea cual sea nuestro idioma. Por eso es que la IA ha sido capaz de aprender diferentes idiomas, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que John McCarthy entendía como la inteligencia artificial. Luego hay definiciones como las de la OCDE, que ¿por qué las ponemos aquí? Las ponemos aquí porque este tipo de definiciones de organismos internacionales se están convirtiendo en un referente o en un estándar. ¿Y por qué eso es importante? Porque esto se va a traducir luego no únicamente en los estándares técnicos, ¿verdad? De la ISO o del NIST o de otros organismos internacionales que crean estándares en materia de tecnología, sino que después este tipo de definiciones se traducen en legislación. Y por ende, lo que este tipo de organismos como la OCDE definan como inteligencia artificial puede determinar de una u otra manera en nuestras legislaciones. Y eso es importante para ustedes si van a proveer un servicio de inteligencia artificial o si van a comprar un servicio de IA o un producto de IA o un software, lo que sea, como queramos llamarlo, un sistema de IA. Es importante que entendamos, ¿no?, si estamos dentro de la regulación o no. Entonces, bueno, la OCDE entiende que es un sistema basado en una máquina que para un conjunto dado de objetivos hace predicciones, recomendaciones o toma decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Esta definición está siendo modificada actualmente porque y es prueba de la velocidad a la que va la inteligencia artificial, de que incluso las definiciones que habíamos
propuesto para este tema ya han tenido que ser modificadas. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque muchas veces como seres humanos predefinimos el objetivo o los parámetros que queremos que la inteligencia artificial persiga, pero en la marcha el sistema aprende por sí mismo y puede llegar a quizás adoptar nuevos objetivos que no estaban previstos por nosotros cuando hicimos la programación del sistema, ¿no? Entonces no es tan cierto ya esto de que para un conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano. Y tampoco es cierto que únicamente haga predicciones, recomendaciones o tome decisiones. Ahora, como la IA generativa, también crea contenido nuevo, ¿no? Y eso hace que aumente esa capacidad de influencia de los sistemas en los entornos reales o virtuales, ¿no? Y ese nivel de autonomía que tiene la IA. Pero para lo que me interesa esta presentación, y a veces me emociona demasiado y no quiero, y por eso tengo aquí un cronómetro, así que me disculpan, pero lo que quiero que nos llevemos es que los sistemas de inteligencia artificial, por naturaleza, son sistemas sociotécnicos. No existen aislados de la sociedad, no existen aislados en la computadora o en los data centers de los desarrolladores o de los proveedores. Son sistemas que tienen un impacto real en la vida de los seres humanos, en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad prácticamente, y por ende, cada vez que queramos introducir una solución de inteligencia artificial en nuestras organizaciones para fines internos o para meterlos como parte de nuestros bienes o servicios, es importante que entendamos esto. Tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto, un efecto en las personas, y por ende tenemos que tomar en cuenta esto desde el propio diseño del sistema. Ahora, ¿cómo se construye la IA? Bueno, aquí hay personas que estoy seguro que son más expertas que yo en el tema, pero bueno, eso es lo que llamamos como el toolbox o la caja de herramientas de la inteligencia artificial, que son todas esas técnicas, métodos, arquitecturas que se utilizan en la inteligencia artificial para crear soluciones de IA, ¿no? De hecho, hace algunos años, ya no tanto, pero hace algunos años muchos expertos decían, es que no me gusta el término IA, porque lo que me hace pensar es en las películas de Terminator, y, ¿verdad? Y esto le hace una injusta fama, perdón, a la inteligencia artificial. Y es cierto, al final de cuentas, quizás el concepto técnico correcto es machine learning, ¿no? Aprendizaje de máquinas. Y hay diferentes métodos a través de los cuales las máquinas pueden aprender, pero lo que importa es, las máquinas aprenden a partir de los datos, encuentran patrones en esa información a partir de estadística matemática muy compleja, y a partir de eso, al igual como funciona la computación, generan un output o resultado específico basado en esa información con la cual alimentamos o entrenamos al modelo. Y para eso hay diferentes técnicas, insisto, aprendizaje supervisado, no supervisado, deep learning, que es quizás el más complejo o el método más complejo de enseñanza o de aprendizaje de máquinas, perdón, o aprendizaje profundo, que lo que intenta es emular de alguna manera el comportamiento de nuestras neuronas cuando procesan información que les proviene a través de los sentidos. Y la idea es tratar de replicar ese proceso, ¿no? Que llevan a cabo nuestras neuronas cuando interpretan información para entender qué información del entorno es más relevante para un fin específico. Bueno, algo así, súper simplificado, es lo que es el deep learning, y los expertos aquí me disculparán si estoy faltando a la verdad, pero eso es más o menos lo que trata. Y dentro del deep learning vemos también lo que llamamos como la IA generativa, que se basa básicamente en modelos grandes de lenguaje, eh, o también llamados modelos fundacionales, que para lo que nos interesa aquí son modelos entrenados con una cantidad incesante de información, Big Data, por eso está por ahí también, y que es posible ser utilizado ese modelo para diferentes fines. Es decir, puede ser adaptado ese modelo, y ya vamos a ver ejemplos más adelante, para diferentes usos, y por eso es que se llaman modelos fundacionales, porque yo puedo adaptarlos después a través de un segundo modelo a diferentes usos en diferentes campos, ya sea medicina, banca, ciberseguridad, retail, marketing, lo que queramos, ¿no? Eh, el ciclo de vida de la IA, esto es importantísimo porque nos permite entender cómo funciona la inteligencia artificial, y al entender cuáles son las etapas que se llevan a cabo para construir un sistema de estos, primero yo como proveedor, si es que soy un proveedor de una herramienta de estas, puedo entender a dónde, en qué parte o en qué etapa de ese ciclo de vida estoy incorporando riesgos
y la distinta naturaleza de esos riesgos según la etapa en la que esté. Y eso es fundamental. Y fundamental no únicamente para proveedores, sino también para ustedes, si son empresas que van a comprar una solución de inteligencia artificial a un proveedor, importantísimo también tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque les permite hacer las preguntas correctas cuando compren esa herramienta de inteligencia artificial. Entonces, primero, el contexto. El contexto es fundamental porque es uno de los elementos o factores más determinantes del riesgo de ese sistema en particular. ¿Okay? Lo que les hablaba antes, una cosa es hacer un sistema, crear un sistema de inteligencia artificial para el sector de la salud y otra muy diferente para el sector de entretenimiento o para el sector hospedaje o hospitalidad. En fin, hay diferentes grados de riesgo según el contexto. Importantísimo entenderlo cuando estoy diseñando o comprando una solución de IA. Datos, quizás lo han escuchado 1000 veces, los datos son la materia prima, el petróleo de esta economía digital en la que vivimos. Y es cierto, pero no me gusta mucho esa caracterización porque omite la segunda parte o la segunda característica esencial de los datos, que es que no únicamente son un activo, y son un activo muy importante, sin duda alguna. Y sin duda alguna, como activo que es, hay que explotarlo para extraer todos los beneficios que esa información que yo recolecto de mi operación y de mis clientes y demás pueda ser aprovechada. Entonces, no hay duda. Pero los datos no son únicamente un activo, también son un derecho de las personas, especialmente si hablamos de datos personales. Y por ende, importantísimo entender si ese sistema de inteligencia artificial se está entrenando con base en datos personales que pueden estar protegidos por diferentes leyes de protección de datos o inclusive de leyes de propiedad intelectual o leyes que protegen el secreto comercial. Entonces, ese proceso de recolección de los datos con los cuales yo voy a entrenar al sistema es fundamental y ya ahí tenemos un primer riesgo que estamos introduciendo y del que tenemos que ser conscientes. Esto entra por un proceso de procesamiento de datos, data cleaning, y se pueden conformar diferentes arquitecturas como los data warehouses, etcétera, para tener ahí la información y poder aprovecharla para diferentes fines. Uno de esos fines, entrenar a un sistema de inteligencia artificial que yo quiero desarrollar, ya sea internamente para mi empresa o como proveedor de un servicio de IA para otras empresas. Tercera etapa, el modelo de IA. Aquí pasa por lo que veíamos antes del toolbox. Aquí los desarrolladores tienen que elegir cuál va a ser el método específico de Machine Learning que yo voy a seguir para este sistema de IA. Y ahí también hay riesgos, porque cuanto más opaco sea ese algoritmo que yo he elegido en particular, más difícil va a ser para mí interpretar el cuarto punto que ven aquí, que es el resultado o output. A mayor, y entramos aquí en un dilema para los desarrolladores y también para quienes usen IA, un dilema entre mayor transparencia o mayor explicabilidad. Porque muchas veces, a mayor explicabilidad de mi sistema de inteligencia artificial y por ende mayor capacidad para yo interpretar el resultado que un sistema de IA me produzca, es posible que la transparencia, es decir, la capacidad también de entender cómo se llegó a esa decisión, sean diferentes, ¿no? Entonces, puedo tener un sistema bastante certero, pero muy poco transparente, o un sistema muy transparente, pero poco certero o accurate, ¿ok? Ese tipo de decisiones hay que tomarlas ahí. Y también entra la etapa de calibración, verificación y validación. Es decir, yo tengo que probar el sistema, hacerle un testeo para primero verificar si hay riesgos de ciberseguridad por ahí, si realmente el sistema está funcionando para lo que yo estoy diciendo que funciona, porque si yo lo coloco en el mercado y no funciona para lo que yo digo que funciona, o no tiene la certeza que yo estoy vendiéndole a mis clientes que mi sistema tiene, puede haber un problema bastante grave, ¿no? Perdón. Entonces, importante verificar y validar mi sistema de IA. Y si yo soy un comprador de una solución de estas, consultarle al proveedor si hizo ese proceso de verificación, validación y cuál es el grado de certeza que promete su solución. Perdón. Y el cuarto punto, que es el resultado o el output, que ya es la etapa donde el sistema básicamente genera, ya ahora sí, una vez que entrené al sistema, y quizás por aquí creo que tengo un ejemplo, si no me equivoco. Sí, aquí hay un ejemplo. Entonces, tenemos un conjunto de datos que es
con lo que yo alimento al modelo. Insisto, sé que hay personas aquí que ya saben de este tema, pero bueno, no acaba de refrescarlo para las personas que no, quizás no están tan familiarizadas, perdón, con el tema. Alimento ese modelo con unos datos, una gran cantidad de esos datos. Insisto, recordemos verificar de dónde provienen esos datos, si se obtuvieron de forma legal, si son datos representativos, ¿verdad? Daniel va a hablar de ese tema también más adelante. Los meto en el modelo y ese modelo me genera un resultado o output. Entonces, una vez que entreno al modelo, yo puedo verificar, por ejemplo, si es un modelo para determinar el grado de probabilidad de un cáncer de pulmón o de un enfisema, puedo coger una nueva imagen de ¿verdad? Una radiografía de un pulmón que nunca ha visto antes ese modelo y con base en toda la información anterior que ha visto puede detectar el porcentaje de probabilidad de que haya un enfisema en esa imagen médica en particular. Y ya ahí tengo entonces un modelo o un sistema de IA para interpretar imágenes médicas, por ejemplo. Pasamos al tema de la cadena de suministro de la IA, que es posiblemente uno de los más importantes en cuanto al riesgo, porque así como hablábamos de que en el ciclo de vida de la IA se pueden introducir diferentes tipos de riesgos, también es importante entender cuál es el actor dentro de esta cadena de suministro que incorpora ese riesgo y que por ende está mejor capacitado o posicionado para mitigarlo, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos los desarrolladores de un modelo de inteligencia artificial y para eso pensemos en GPT-4, que es el modelo de lenguaje que OpenAI creó. Luego tenemos a los desarrolladores ya de las soluciones como tales, ¿no? Insisto, un modelo no es lo mismo que una solución ya desarrollada de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que puede pasar, y sucede, aquí les puse ejemplos como de empresas, es que un proveedor como Jasper AI se conecta al modelo que ofrece OpenAI, que es GPT, adapta ese modelo de lenguaje, que como es un modelo fundacional, se puede adaptar para cualquier uso, porque ya el modelo sabe cómo hablan los seres humanos y por ende eso es lo que me importa. Ya después yo lo adapto a diferentes usos, un chatbot para mis clientes, digamos, bancarios o para marketing o lo que sea. En el caso de Jasper AI, es una solución que ustedes se pueden meter en internet, la van a ver ahí, que es para marketing, me parece. Entonces, ellos son los proveedores de ese SaaS, ese Software as a Service, que ha sido desarrollado a través de o con la ayuda del modelo de OpenAI. Luego puede haber un distribuidor en medio, pero normalmente eh, tenemos a los usuarios o clientes corporativos, que son la mayoría de personas que están acá, ¿no? La mayoría de ustedes que están en esta charla son o proveedores de una solución de inteligencia artificial o usuarios finales o clientes corporativos, ¿no? Son una empresa que quiere ya sea desarrollar una solución de IA o que quiere comprar una solución de un tercero para implementar ya sea como un tema de gestión de su negocio para su departamento legal, para su departamento de marketing, para su departamento de recursos humanos. Y luego tenemos los usuarios internos, que van a ser las personas de ese departamento, digamos que el departamento de marketing de Gallo Pinto S.A., que va a ser quien utilice ese sistema de inteligencia artificial. Y en esa cadena de suministro que ustedes pueden ver ahí, entra toda la parte contractual y cómo vamos a distribuir el riesgo si algo malo sucede, ¿no? Porque muchas veces el proveedor quizás no es el culpable, pero frente al cliente corporativo o usuario, a mí no me importa si fue usted o quien sea detrás de usted quien hizo esto. Aquí aplican normas básicas de protección al consumidor muchas veces eh, y otras normas de responsabilidad objetiva donde yo voy a ir contra mi proveedor, ¿no? Y ya el proveedor irá posiblemente en contra del desarrollador del modelo. Importante entonces entender ese tipo de relaciones. Y en el medio de todo esto hay otros proveedores de hubs de modelos, open source, donde ustedes pueden meterse a internet, meterse a Hugging Face, por ejemplo, y van a ver un repositorio de código abierto con una cantidad de datasets y de modelos que pueden ser descargados por ustedes y aplicados en sus empresas. Eso también viene con algunas licencias de open source que es importante entender cómo funcionan para que ni ustedes violen la propiedad intelectual de alguien más, ni ustedes introduzcan un riesgo innecesario dentro de su organización. Pero aquí hay muchos proveedores también en el medio
de toda esta cadena de suministro y por eso es importantísimo que entendamos cómo funciona, ¿no? Aplicaciones de la IA hay muchísimas, ya esto ustedes lo saben, en banca, en reclutamiento, en la gestión empresarial, en salud, comercio, educación, vehículos autónomos, en el derecho, en la administración de justicia, en fin, en todo lado. De hecho, nuestras aplicaciones de IA, nuestras aplicaciones, perdón, de redes sociales y demás, ustedes ya lo saben, eh, tienen inteligencia artificial para determinar qué contenido nos recomienda Facebook o Instagram cuando lo abrimos. Bueno, o YouTube, lo que hay es un algoritmo de inteligencia artificial, de machine learning, eh, entendiendo el patrón de navegación nuestro y los intereses nuestros para después hacernos una recomendación, ¿no? Pero eso puede ser aplicado en la banca, por ejemplo, y está siendo aplicado en la banca, por ejemplo, para automatizar el otorgamiento de créditos, para robo-advisors, ya lo vamos a ver, robo-advisors en el campo de la inversión, está siendo utilizado para también detectar fraudes, ¿no? Y para todos los temas de cumplimiento antilavado y demás, han sido muy útiles. En fin, los usos son infinitos prácticamente. Aquí les traía un video, pero por cuestiones de tiempo no me va a dar tiempo, valga la redundancia, de enseñárselos, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene un departamento de recursos humanos y que es posible o que ustedes sean un proveedor de una solución de IA para reclutamiento o que ustedes compren una solución de IA para reclutamiento. Y ahí, eso es un ejemplo de algún riesgo que se puede dar y es que estamos utilizando esos sistemas de IA para tener entrevistas con las personas candidatas a un puesto y esas entrevistas son hechas por una máquina, por un sistema de IA que lo que hace es captar no únicamente analiza nuestro currículum, sino que capta nuestro tono de voz, capta nuestros rasgos faciales, los gestos que hacemos cuando hacemos la entrevista, el tono con lo que lo hacemos, las palabras que escogemos cuando estamos haciendo la entrevista son también analizadas por el sistema de IA y con base en eso te da una puntuación. Entonces veamos lo importante que estamos cediendo una decisión tan importante para las personas, la estamos cediendo a un sistema de IA. Y eso por sí mismo no es malo. Insisto, la tecnología como tal no es mala. El problema es el uso irresponsable de la tecnología. Ese es el problema. Entonces tomamos en cuenta las cosas o riesgos que se pueden dar, que es el siguiente tema del que les quiero hablar. Estas aplicaciones que se pueden dar en el campo de la IA generativa, insisto también, hemos visto también cómo algunos clientes lo están haciendo en temas de producción audiovisual o musical o en diseño de arquitectura, que utilizan inteligencia artificial para poder hacer esos diseños que son inspirados evidentemente en otros diseños protegidos por derechos de autor de otros diseñadores o de otros productores y por ende es importante tener en cuenta todos los riesgos de propiedad intelectual, ya vamos a hablar de eso. Para chatbots de servicio al cliente, que quizás es una de las aplicaciones de IA generativa más comunes hoy en día, y eso también tiene sus cosas positivas, pero también sus riesgos que es importante tomar en consideración. Y definitivamente lo que hemos visto es una adopción creciente de este tipo de tecnologías en el empleo, ¿no? En esta encuesta de PwC de este año, el 52% de los encuestados decía que han podido identificar una forma en que la IA generativa puede repercutir positivamente en su trabajo. Estoy seguro que si hacemos una encuesta en este webinar, la mayoría de ustedes diría que utiliza IA generativa, ya, si no es todas las semanas, perdón, si no es todos los días, por lo menos todas las semanas, ¿no? Estoy seguro, por lo menos yo la utilizo todos los días. Y ha sido una herramienta realmente valiosísima para aumentar mi productividad y para yo concentrarme realmente en lo que aporta valor, para no tener que perder tiempo en cosas como resumir un documento, o inclusive ahora que tienen capacidades también para buscar información en Internet, simplemente le digo, búsqueme esto y esto y esto y hágame un reporte, un resumen de eso que después yo interpreto, modifico y lo utilizo, ¿no? Entonces es muy valioso y eso las personas lo están viendo. Pero detrás de todo esto bueno, vienen riesgos y por eso esta charla se trata de cuidados en el uso de IA. Y ya voy terminando para darle la palabra a Daniel. Hay ciertas particularidades que tiene la inteligencia artificial que son las que hacen que esos riesgos de los que vamos a hablar ya casi sean importantes de gestionar desde el diseño mismo de los sistemas y si no, si somos compradores, desde el momento en que tomamos la decisión de comprar una solución de IA.
Primero, es una tecnología dependiente en un 100% de datos. Entonces, hay un manejo intensivo de información, ya sea de información personal o de información comercial, sumamente valiosa, y eso condiciona entonces esos riesgos de los que les estoy hablando. Dos, múltiples partes intervinientes, ya lo vimos en el caso de la cadena de suministro, y es importante entender entonces cómo distribuir el riesgo y la responsabilidad legal que se puede dar en caso de que algo salga mal. La mutabilidad constante del modelo, muchos de esos modelos cambian en el tiempo y por ende pueden, si tenían un grado de certeza bastante alto en un momento, puede que ese grado de certeza disminuya con el tiempo. También puede que aumente, ojalá, pero la sola posibilidad de que disminuya la probabilidad de certeza del modelo con el tiempo hace necesario que yo tenga una política interna que me haga prever qué hacer cuando eso suceda o qué hacer para que yo no traslade ese riesgo a mis clientes, ¿no? O a las personas que trabajan en mi organización. Y luego el tema de la opacidad, el black box, ¿no? Que es eso que les comentaba al inicio, de que son sistemas opacos por naturaleza porque son muy complejos y por ende no siempre es sencillo eh, entender el por qué un sistema toma una decisión. Y el no poder explicarle a una persona que llega a pedirme un crédito, por ejemplo, o a un paciente, o a un usuario, o un cliente, el por qué yo estoy tomando una decisión o le estoy mostrando cierta publicidad, para darles un ejemplo más común. Si yo no puedo explicarle el por qué, estoy o puedo estar en un problema también legal, y más que legal, ético, ¿no? O de reputación, porque aquí los riesgos, esos riesgos que les estoy hablando acá, muchas veces no tienen que ver ni siquiera con lo legal, sino que nos interesa mucho la parte de reputación y el daño económico que se puede generar si no hacemos esto bien, ¿no? Algunos de los riesgos que se pueden presentar es en temas de privacidad y protección de datos. Como les decía, este riesgo nace desde el momento mismo del entrenamiento del sistema, ¿no? Desde que decido con qué datos entrenar al sistema. Y el problema es que ese riesgo se puede traducir después en el ciclo de vida, ¿verdad? Y cuando ya ese proveedor le vendió esa solución a una empresa y esa empresa la está aplicando en su día a día y la está aplicando quizás para sus clientes o para sus usuarios, ya estoy trasladando ese riesgo entonces al mercado en general, ¿no? Entonces se pueden dar ahí problemas. O también, y esto lo va a hablar Daniel, qué tipo dónde estoy almacenando esa información personal que muchas veces estoy incorporando en los sistemas de IA y en especial los sistemas de IA generativa, ¿no? Si estoy metiendo ahí datos personales de clientes, proveedores o otras personas, puedo también tener un problema si no tengo en pie diferentes políticas sobre protección de datos. El problema de la caja negra ya lo hablé, el sesgo y discriminación, Daniel lo va a abordar más a profundidad, la imprecisión, el contenido falso, las alucinaciones, todo eso, si no se gestiona con antelación, insisto, puede generar riesgos de reputación muy importantes. Propiedad intelectual, si yo soy una empresa, ¿verdad?, que utilizo mucho la IA para generar contenido, es importante entender, y aquí se me acabó el tiempo, entender que esos sistemas pueden ser entrenados con datos protegidos por derechos de autor y que podría haber un riesgo de infracción a derechos de autor si yo estoy utilizando esos sistemas para generar nuevo contenido, diseños, imágenes, fotografías, canciones, producciones, en fin. Y la parte de ciberseguridad, que es absolutamente esencial, porque la inteligencia artificial puede ser utilizada para bien, que es para poder entender mejor los patrones que están adoptando los cibercriminales hoy en día, y en eso la IA puede ser muy buena para detectar inclusive nuevos patrones extraños en mis redes, pero también puede ser utilizada para mal, es decir, para perfeccionar más bien las técnicas de ingeniería social y engañar a las personas para poder manipularlas y cometer un fraude. No me va a dar tiempo de ver estos porcentajes, pero bueno, ¿qué está haciendo el mundo? Principios éticos que ya han tomado UNESCO, la OCDE, diferentes empresas, y si bien no es el tema de la presentación, sepamos que ya vienen las regulaciones. Costa Rica tiene 2 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa sobre inteligencia artificial. La Unión Europea está pronta a culminar su regulación, y si sucede lo mismo que sucedió con su Reglamento Europeo de Protección de Datos, que tuvo un efecto internacional, y lo mismo va a suceder con esta ley de IA que viene de la Unión Europea, mejor anticipémonos a esa regulación desde ya, porque adaptarnos a la regulación va a ser bastante complejo
Entonces, empecemos con principios éticos, con políticas internas que nos ayuden a gestionar estos riesgos. Y de ahí es donde viene el concepto de inteligencia artificial responsable, del que no les voy a poder hablar mucho, pero consiste en una serie de medidas que van a ver en este diagrama. Es una serie de medidas que lo que permiten es maximizar beneficios y minimizar riesgos en el uso de la inteligencia artificial en sus empresas. Y de aquí destaco, quizás el principal de esos elementos, la capacitación a nuestros colaboradores. Y cuando hablo de colaboradores, no me refiero únicamente a colaboradores, no, de algunos departamentos. Hablo de CEOs, hablo de juntas directivas que cada vez más se ven enfrentadas a la necesidad de tomar decisiones con impacto en todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, importantísimo entender de qué se compone ese concepto de IA responsable y poder implementarlo en nuestras organizaciones. Daniel, te cedo la palabra. Gracias, Daniel, por la explicación. Y bueno, como les comenté al inicio, yo voy a hablar ya específicamente de cómo todas estas herramientas, todas estas instrumentos que existen actualmente y que cada vez los vemos creados con una velocidad más acelerada y que cada día vemos herramientas de inteligencia artificial que a parecer solucionan todos nuestros problemas, tanto personales como laborales. Y entonces aquí, en esta última sección de la presentación, les voy a explicar un poco de cuáles son esos cuidados que tenemos que tener respecto al uso de estas herramientas o de las herramientas más comunes que vemos en los entornos laborales, cómo deberíamos regular este tema a nivel de nuestras empresas y cuáles son los riesgos si no hacemos esa debida diligencia, esa regulación específica y cuáles son los riesgos que nos estamos enfrentando si no somos diligentes y responsables con el uso de estas herramientas. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, tal vez para comprimir bastante el fondo de esta presentación, de cuáles son los retos del uso de estas herramientas que habló tanto el otro Daniel en la presentación. Yo creo que la primera ya la mencioné, que se desarrollan estas herramientas en una velocidad alarmante. O sea, desde que el mundo descubrió a GPT y su herramienta ChatGPT, cada vez es más común ver en noticias, ver en redes sociales, ver en anuncios, otras herramientas de inteligencia artificial que nos solucionan temas, ya sea soluciones generales o específicas, que pueden aplicarse en su trabajo, como la famosa ChatGPT, que a través de un chat y de una manera muy humana responde consultas, dudas o nos ejecuta tareas que le solicitamos la herramienta, al igual que otras herramientas que con estos prompts nos puede hacer un video, nos puede hacer una imagen, nos puede ayudar a, como dijo Daniel, a resumir un documento, nos puede inclusive ayudar a traducir documentos a diversos idiomas. Y estamos constantemente enfrentándonos a una marejada de herramientas nuevas que cada vez parecen solucionar de una manera más rápida alguna necesidad personal o empresarial corporativa que tengamos en nuestras organizaciones. Otro punto de contención que tenemos con esta marejada de opciones de inteligencia artificial a la que estamos siendo sujetos es que no estamos claros de los términos y condiciones de esas herramientas. Usualmente, y como es normal, cuando utilizamos alguna aplicación, ya sea gratuita o con un pago por determinados servicios o que tiene un costo asociado, muy pocas veces nos pausamos para revisar la letra pequeña, toda esa lista gigante de términos y condiciones que nos hacen hacer clic para aceptar en una determinada herramienta y que inclusive hay un episodio de Netflix de la serie Black Mirror que hace referencia a este tema, de que usualmente no leemos esos términos y condiciones, usualmente no tenemos un detalle de cómo se va a manejar la herramienta, qué información le estamos otorgando, qué información estamos cediendo a la herramienta por su uso.
Y ahí pasamos al tercer punto de el dicho de nuestros abuelos de no hay almuerzo gratis. Muchas de estas herramientas de inteligencia artificial, por la etapa de desarrollo que están muchas de ellas, no tienen un costo asociado para su uso. Tenemos un acceso bastante sencillo a ciertas herramientas. Con conexión a internet y un browser podemos entrar y con un usuario y una contraseña podemos acceder a la herramienta y utilizarla sin mayor trámite, pero hay que entender cómo esa herramienta está generando o cómo la empresa desarrolladora de esa herramienta está generando ingresos para soportar su actividad. Porque si no nos está cobrando de manera directa por el servicio, seguramente lo hace a través del suministro de la información que estamos haciendo, del uso y de determinar ciertos patrones de uso de la herramienta que nosotros hacemos como usuarios o demás. Y es por eso que como si tenemos que estar claros de los términos y condiciones de la herramienta y cómo funciona esa herramienta en el ecosistema corporativo que estamos envueltos. Y el último, que también Daniel habló nominalmente, es que hay que tomar en cuenta que estas herramientas no son infalibles. Como se dijo, no es una pregunta de cuándo se va, de si la inteligencia artificial se va a equivocar en algún momento, sino cuándo lo va a hacer. Y es importante tener en cuenta de que dependiendo del grado de sensibilidad, como dijo Daniel, entre más riesgo hay de afectación del uso de una herramienta, más debería ser el grado de involucramiento de una persona que revise o valide la información que pueda generar una inteligencia artificial generativa. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Y de nuevo, ya volviendo al primer punto, hay que entender que en el escenario que estamos, todos los meses, o sea, todas las semanas, vamos a escuchar información de una nueva herramienta que está siendo desarrollada que soluciona alguna necesidad específica que tenemos. Estamos en la etapa de el crecimiento exponencial de estas herramientas y en donde la mayoría de desarrolladores está queriendo inventar una inteligencia artificial generativa que nos haga más eficientes, que nos solucione algún problema en específico. Aquí tenemos las más utilizadas, como por ejemplo Midjourney, que se utiliza para crear imágenes. Ya en el pasado vimos algunas imágenes creadas por esta aplicación que crearon un efecto noticioso importante alrededor del mundo. Yo no sé si se acuerdan de la fotografía del Papa con una gabardina de diseñador que fue creada a través de esta plataforma y no era una fotografía real del Papa Francisco. Y así hay otras herramientas. Creo que la más común y la que más hemos escuchado es ChatGPT, pero también hay otras que nos ayudan con el tema de creación de texto para redes sociales, como puede ser Writesonic o Quillbot y similares, que tal vez tienen un uso más específico, pero igual son este tipo de herramientas que eventualmente se podrían usar en nuestras instituciones, en nuestras empresas. Vea qué tan sencillo podría ser para una persona que no tiene conocimiento ni está capacitado para ello, que use una herramienta para hacer los posts de nuestras diversas redes sociales y hacerlo específico a si ahora lo necesito para X o lo que era antes Twitter, lo hace con el formato para que tenga mayor visibilidad. Si lo necesito para Facebook, me utiliza otro formato. Si lo necesito para Instagram, otro formato. Y así nos ahorramos una gran cantidad de tiempo en el manejo de nuestras redes sociales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero el tema es que nosotros como empresas, como empleadores, como organizaciones, tenemos que tener en cuenta que no se puede dejar a la libre el uso de estas herramientas a nuestros trabajadores, porque eso puede llevar a un mal uso, ya sea por desconocimiento o por irresponsabilidad. Aquí les pongo varias noticias que cada vez son más comunes a nivel internacional de empresas de gran renombre, como puede ser Samsung, Amazon o Apple, que están restringiendo, limitando o prohibiendo totalmente el uso de estas herramientas de IA generativa en el entorno laboral. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver
con el punto que hablé inicialmente de que desconocemos cómo la inteligencia artificial o la herramienta que estamos utilizando utiliza la información que yo le estoy suministrando para que me ayude con alguna tarea en específico. Entonces, por ejemplo, en el caso de Amazon, prohibió el uso de ChatGPT porque se dio cuenta de que un departamento utilizó el código fuente de su página web para intentar solucionar temas de problemas con el código o el algoritmo que se estaba utilizando. Y eso genera el problema porque la herramienta, por parte de sus términos y condiciones, puede utilizar la información que le es suministrada para que en un futuro dé una respuesta tal vez más específica sobre ese tema si alguien más se lo consulta. Entonces, imagínense que algo tan valioso en esta era de la información, como puede ser el código fuente de una página web como Amazon, que se jacta de que siempre nos recomienda productos muy especializados o enfocados a mis necesidades y mis gustos, imagínense que eso esté a disponibilidad de todas las personas, de todos los desarrolladores del mundo en general. Es como si la Coca-Cola distribuyera al público en general la fórmula de la bebida carbonatada que es harto conocido por todos nosotros. A ese grado de riesgo que nos podemos estar enfrentando si dejamos esta división a la libre. Imagínense ustedes si por algún desconocimiento un colaborador, un trabajador, por querer encontrar un error en un documento que era altamente confidencial, se divulga esa información a través de estas herramientas. Entonces, es muy importante, de nuevo, saber los términos y condiciones y, como dijo Daniel también, generar esta capacitación y esta regulación a lo interno de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, para evitar que se cometan este tipo de errores por desconocimiento del uso de estas herramientas informáticas, que como indiqué, muchas son de muy fácil acceso e inclusive gratuitas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y es ahí donde pasamos al tercer punto que les mencionaba, de que no hay almuerzo gratis. Entonces, como parte de esa debida diligencia, que voy a hablar más adelante, tenemos que también entender cómo estas empresas desarrolladoras de inteligencia artificial generativa o de estas herramientas generan dinero. Si lo hacen a través de inversionistas que hacen inversiones de riesgo, entendiendo que la herramienta eventualmente va a generar ingresos importantes por el uso generalizado que va a tener. Si más bien genera ingresos por el suministro de información que recibe la herramienta a través del uso que le hacen sus usuarios, y si es así, si esa empresa desarrolladora hace un correcto tratamiento de los datos, ya sean corporativos, sensibles, personales, que se puedan suministrar a dicha herramienta, porque uno entendería que si la empresa no tiene esa debida diligencia con los datos, ya ahí debería haber una condicionante o yo no debería escoger esa herramienta para el uso en mi empresa. Y finalmente, si esa empresa desarrolladora de software, esta empresa desarrolladora de la herramienta, compromete en alguna forma los principios o valores de mi organización. ¿Y por qué menciono ese punto? Porque también hemos recibido y se han divulgado noticias a nivel internacional sobre algunos usos indebidos de la herramienta, de unas determinadas herramientas, por algún uso inapropiado o indebido, y el daño reputacional que pudiera generar la asociación de esa herramienta con mi empresa, con mi organización, podría ser grave si yo no hago esa debida diligencia para determinar si esa empresa desarrolladora es una empresa respetable, es una empresa que cumple con estándares éticos, con la transparencia y con todos los principios de inteligencia artificial responsable que Daniel discutió anteriormente. Entonces, todo esto es muy importante estudiarlo, conocerlo, antes de utilizar de manera indiscriminada una herramienta por el simple hecho de que me hace la vida más fácil. Entonces, en este mundo, en esta vida tan acelerada que cada vez como que más bien en vez de irse deteniendo, más bien va acelerándose, en este tema del uso de estas herramientas informáticas tenemos que algunas veces pausar y hacer todo este estudio, esta diligencia antes de escoger o antes de utilizar una herramienta en nuestros entornos laborales. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva.
Y aquí, de nuevo, profundizo en un tema que habló de Daniel respecto a la información falsa o inexacta que puede utilizar o generar la inteligencia artificial si no tenemos un control o un control de calidad, si confiamos ciegamente en la herramienta que estamos utilizando. Aquí tenemos algunos ejemplos que se hacen con ChatGPT, que es la herramienta creo que más común y más universal que se utiliza actualmente. Por ejemplo, hay que entender que, como indicó Daniel al puro principio, la inteligencia artificial lo que hace es seguir patrones. Y eso no se debe asemejar a que la herramienta entiende el mundo real en el que vivimos. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver que se le hizo una pregunta lógica de, siguiendo esta cuadrícula, cuál sería la forma más rápida de llegar del ratón al queso, y estableció un patrón que no es lógico con el problema que se le dio, sino que pasó a través de la pared que habíamos puesto en la cuadrícula, lo cual no es una respuesta correcta a ese problema lógico. En otro caso, le hizo otro problema lógico de cómo se llama el nombre del cuarto hijo, y la inteligencia artificial no pudo entender la lógica de la respuesta, que la respuesta estaba en la misma pregunta, y la inteligencia artificial igual no pudo dar una respuesta sobre esa pregunta que creo que todos nosotros podríamos resolver eh, con alguna sencillez. Y también no entiende problemas algunas veces lógicos matemáticos, porque, por ejemplo, en este problema de que 4 carros van de una ciudad a otra y duran 2 horas, ¿cuánto durarían 8 carros? La inteligencia dijo que duraba el doble, porque habían el doble de vehículos. Y la respuesta matemática es, se dura lo mismo del punto A al punto B, indistintamente de la cantidad de carros si salen al mismo tiempo. Si quiere, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí es donde ya pasamos al lado oscuro de la inteligencia artificial generativa, de que, de nuevo, la herramienta informática no es una persona y no tiene consideraciones éticas o morales que a nosotros nos mueven todos los días. Y, por ejemplo, la sociedad en la que vivimos ha en los últimos años tenido un impulso muy importante en temas de diversidad, de inclusión, eliminar todas esas barreras en razón de nuestro género, nuestra etnia, nuestra orientación sexual, la religión que profesamos, etc. La inteligencia artificial no va a entender nada de eso. La inteligencia artificial nada más va a responder con base en la información que le suministremos, y algunas veces esa información que le suministramos está cargada de nuestros propios sesgos, de nuestras propias discriminaciones. Vea estos ejemplos tan crudos. Por ejemplo, uno que ejemplificó un periodista, escriba un programa en Python de si una persona podría ser torturada basado en su país de origen. Y la inteligencia artificial hizo el código diciendo que si la persona era de Corea del Norte, Siria o Irán, era permitido torturar. En el otro ejemplo, se le pidió a ChatGPT hacer un chiste sobre hombres y lo dijo sin ningún problema. Hacemos lo mismo de dígame un chiste sobre mujeres, y ahí la inteligencia artificial genera una respuesta de yo no puedo generar contenido discriminatorio, sesgado o inapropiado. Entonces, vean cómo está esta disparidad de no es lógico que esa misma respuesta no esté con una broma hacia un hombre versus una mujer, y que esa disparidad de respuesta lo podemos ver en algunas herramientas informáticas, que, como indicó Daniel, esta opacidad que existe, que no sabemos por qué la inteligencia artificial en una determinada ocasión responde una cosa y en otra ocasión responde otra totalmente distinta. Igual, en otro ejemplo que se hace es, igual creo un programa para determinar si la vida de un niño debe ser salvada dependiendo en su etnia y su género. Entonces, la inteligencia artificial, sin entender todo el tema sociocultural de la discriminación por género, la discriminación por etnia,
Básicamente dijo, si la etnia del niño es afroamericano y es hombre, no se tenía que salvar, y en todas las demás sí se tenía que salvar. Y vean cómo, si creemos ciegamente en los resultados de las herramientas de inteligencia artificial, nos puede meter en un problema reputacional importantísimo si estamos diciendo de alguna forma, nosotros consideramos que dependiendo del país que usted viene, usted puede ser torturado, o nosotros consideramos que su etnia y su género le ponen un valor o un precio a la vida si se le quiere salvar o no se le quiere salvar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y es por eso que rápidamente la recomendación en estos casos es hacer una debida diligencia de las herramientas informáticas, si vamos a utilizarlas o si vamos a comprar o a contratar alguna en específico. Se tiene que entender cómo funciona la herramienta, se tiene que entender su alcance, para qué es, quién la desarrolla, cómo maneja la información, cómo la custodian, cómo generan ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante para escoger bien. Si yo tengo una necesidad específica, busco la herramienta específica que me funciona, y no solo busco la herramienta específica que me funciona, sino que busco a la empresa que me genera más confianza en el uso de esa herramienta. Igual que sucede cuando uno compra algún bien y servicio, uno debería buscar no solo el producto que mejor me cumpla mis intereses, sino también que yo esté acorde con la empresa que genera ese producto o servicio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y específicamente en el trabajo, ya habiendo hecho esa debida diligencia, sí recomendamos tener políticas o directrices que regulen el uso de estas herramientas en el trabajo. Inicié esta presentación diciendo, no hay que dejar al arbitrio de cada trabajador de manera individual decidir cuál herramienta le sirve para ser más productivo o más eficiente. Eso debería de ser una finalidad corporativa, y debería la empresa, utilizando su poder de dirección, poder delimitar y estructurar cuáles herramientas de inteligencia artificial están permitidas, en qué situaciones se deberían utilizar esas herramientas y en cuáles no. Muy importante establecer procedimientos cuando se detecte que la herramienta dio información falsa o información incorrecta o información sesgada, y cuál va a ser el procedimiento a seguir en caso que eso suceda. Como ya lo comenté, identificar las herramientas que han sido previamente aprobadas por la organización, porque de nuevo, no se debería dejar al arbitrio de cada persona escoger cuál herramienta utilizar, sino la empresa o las prohíbe del todo o establece una lista taxativa de cuáles herramientas se pueden utilizar y bajo qué condiciones. Siempre incentivar el uso cuidadoso de estas herramientas y establecer los parámetros de, por ejemplo, no introducir información personal y sensible en la herramienta, no introducir información confidencial de terceros o corporativos de la organización que puedan generar violaciones a propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Esas serían las recomendaciones principales si vamos a utilizar, si vamos a permitir estas herramientas en nuestro trabajo, la delimitación que nosotros como patronos, como empleadores, deberíamos hacer en el uso de estas herramientas. Con esto ya concluimos la sesión. Como dijo Daniel por el chat, estamos abiertos a cualquier duda o consulta que haya. Creo que inicialmente alguien consultó qué pasaría si una persona indica que existe discriminación por parte de la organización y la gestión y análisis se realizó por inteligencia artificial. Eso es una pregunta muy común que me hacen respecto al uso de estas herramientas en el proceso de reclutamiento o para medir rendimiento, etcétera, etcétera. Ahí es importante delimitar de que la empresa, patrono, es el responsable de cualquier acción y no va a ser un eximiente de responsabilidad que diga, es que esta inteligencia artificial me dijo que usted era el de más bajo rendimiento, me dijo que era usted el que tenía que despedir, o me dijo que usted no era el que tenía que reclutar, sino que tenía que reclutar a otra persona. Al final va a ser la empresa la que va a tener que demostrar el raciocinio detrás de sus decisiones. Y decir que una inteligencia artificial me dijo que esa era la mejor opción no va a ser un accidente de responsabilidad si se logra demostrar que la respuesta que le dio la inteligencia artificial fue inexacta o incorrecta.
Ahora sí, le devuelvo la palabra a Daniel para la última diapositiva y para invitarlos a formar parte del Digital Tracker. Gracias, Daniel. No sé, bueno, ahí dejamos nuestros datos de contacto para quienes quieran escribirnos. Cualquier cosa, ahí está el correo. Y otra cosa es que efectivamente tenemos un newsletter mensual, que es el Digital Tracker, que lo que hace es informar acerca de nuevas regulaciones, mejores prácticas, todo lo que tenga que ver con esa interrelación entre la parte de riesgo y legal y el uso de tecnología, ¿no? Entonces ahí estamos constantemente actualizando a nuestros clientes sobre lo que se viene, lo que se discute en el país, mejores prácticas, insisto, estándares, noticias, herramientas además útiles para ustedes, como por ejemplo un autodiagnóstico de protección de datos, que es totalmente anónimo. Ustedes llenan las preguntas y les dicen si hay un riesgo de que estén cumpliendo o incumpliendo la legislación de protección de datos. En fin, es información bastante útil y si se quieren suscribir, nada más escanean este código QR y les llegará todos los meses este Digital Tracker para que puedan dar seguimiento a estos temas tan importantes. Y con eso doy espacio a las preguntas. No sé, Catalina o Indiana, si queda alguna pregunta ahí en el chat o si alguna persona quiere hacer una pregunta a viva voz, adelante, por favor. Voy a dejar de Sí, compartir. Espero que hayan podido escanearlo ya. Y voy a dejar de compartir. perfecto. Sí, en el chat hay varias preguntas, de hecho, bueno, varias personas están Ujú. preguntando si la presentación la vamos a compartir. Normalmente no la compartimos, pero yo creo que podríamos compartirla. No habrá problema. Nada más tomar en cuenta de no compartirla con nadie más porque pues está, está con contenido ahí que hemos preparado para ustedes con mucho esfuerzo, pero podemos compartirla con los que se registraron a este webinar en particular, nada más. Ok, perfecto. Sí, ahí tenía un par de personas que me estaban haciendo esa consulta. Me parece que esta ya la Ujú. contestaron, que qué pasaría si una persona indica que existe discriminación por parte de la organización y la gestión, y el análisis se realizó por inteligencia artificial, quien asume la responsabilidad según la ley de Costa Rica. ¿Será que la contestaste, verdad, Daniel? No. Sí, correcto. Sí, ok. Y nada más para aclarar, sería responsabilidad 100% del patrono que generó la conducta, el que sería responsable por ya sea un reclamo de despido injustificado o discriminación en el proceso de reclutamiento, etcétera. La queja, la demanda laboral sería dirigida contra el patrono que ejerció esa conducta. Y el uso de la inteligencia artificial no es un excelente de responsabilidad laboral en este caso. Ujú. Sí, y ahí agregaría que hay una buena práctica que la legislación costarricense no lo exige, pero ya esto viene desde Europa, Panamá, que ya tiene una ley más moderna, sí lo exige, y es informar a las personas que se someten a un proceso de reclutamiento de que van a ser sometidas, y eso es parte del principio de transparencia, de que van a ser sometidas a un proceso, ¿verdad? A un sistema de inteligencia artificial o a un tratamiento automatizado de sus datos y explicarles muy brevemente en qué consiste ese sistema, ¿no? Y garantizarles además que va a haber una intervención humana de manera que el resultado que genere ese sistema no va a ser determinante por sí solo de la decisión de contratación de la persona, ¿no? Eso es importantísimo hacerlo en todos los consentimientos informados y avisos informativos, informar, ¿verdad? Ser transparentes con las personas de que ese tipo de sistemas se van a implementar y que siempre va a haber intervención humana. Perfecto. Y por acá tengo otra pregunta que dice, ¿algún documento que se pueda usar como base para la creación de una política de uso de inteligencia artificial? Sí, con gusto podemos, a ver, nosotros tenemos un documento, una especie de ebook con algunos elementos que podrían considerar, ya para adaptarla evidentemente a su organización en específico, si es necesario, pues ya entender mejor cómo funciona la organización, qué tipo de sector es, en fin, los diferentes sistemas y políticas internas que tengan implementadas, pero tenemos un ebook al respecto que podemos enviarles a las personas que están inscritas a este webinar. Tenemos el dato, ¿verdad? Porque como parte del webinar tenemos acceso a esa información y podemos enviarles con mucho gusto ese ebook para que tengan por lo menos una noción general de cómo construir una política de uso de IA, que ya por si Daniel abarcó un poco los elementos de esas políticas. Excelente. Por acá
Ya creo que no me quedan más preguntas. Por acá nos dicen muchas gracias por la presentación muy completa, muchas gracias por la información muy valiosa y muchas gracias, excelente la información suministrada. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas, al menos que alguien quiera abrir el micrófono, pero me parece que no, entonces Si alguien quiere, creo, adelante, si no, pues observaríamos. sí. Un segundo. Sí, creo que no tenemos más preguntas de momento. Y Ujú. pues nada, unirme a los agradecimientos de los participantes. Muchísimas gracias por este espacio y por la información que estoy segura que fue de gran valor para los asistentes el día de hoy. Perdón, no comenté algo antes de irnos. Eso es un anuncio más desde Camtic, con mi sombrero, no, ya no de Effingham, sino con mi sombrero de coordinador del capítulo de inteligencia artificial de Camtic. Y es que está abierta la posibilidad de que ingresen nuevos participantes al capítulo. Así que si están interesados, no sé, Catalina, si pueden escribir algún correo que podamos poner por ahí en el chat para que escriban al correo si están interesados sus empresas, ustedes personalmente, de formar parte del capítulo. Estamos trabajando muy fuerte en diferentes ejes de trabajo. Un eje es desarrollo de la industria y todas las medidas de fomento de la industria de IA y ciencia de datos en el país. Un segundo eje que es de sensibilización, educación y capacitación, que tiene que ver con todo lo que sea formar a ese capital humano en habilidades de inteligencia artificial y ciencia de datos para el futuro. Y en tercer lugar, el tercer eje que trabajamos, que es el de regulación y ética de la inteligencia artificial, y tenemos un plan de trabajo y proyectos para cada uno de esos ejes en los cuales se pueden involucrar. Hay que hacer un proceso de onboarding, pero si están interesados, nos pueden escribir a ese correo que acaba de poner Catalina ahí en el chat, asistencia@camtic.org, y ahí les contestan pidiéndoles nada más que firmemos un par de documentos y ya con eso podrían formar parte del capítulo de IA y ciencia de datos y estarían también al tanto de todo lo que sucede en este mundo de IA en el país, así que creemos que sería mucho valor para ustedes. Sí, como les comenta Daniel, ahí en el chat les dejé un correo para que puedan escribir si están interesados e igualmente mi compañera les va a hacer llegar un correo con una pequeña evaluación del webinar y también les va a compartir un formulario para los que estén interesados de participar en el capítulo. Entonces, no sé si Daniel va a decir algo más, y no creo que ya estamos llegando al No, cierre de la actividad. Perfecto. yo Pues no nada, sé del otro agradecerles Daniel. nuevamente. No, muchísimas gracias por la atención y el espacio y estamos para servirles. Sí. Muchísimas gracias a ambos y a los que Gracias. participaron el día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta Gracias a luego. ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego.